Muchas gracias, presidente. El que nos atañe es sin duda un tema trascendental, una iniciativa que propone echar para atrás 140 años de derechos de personas solteras, viudas o divorciadas que durante 140 años han podido adoptar sin ninguna limitación en la ley, ninguna, durante 140 años. Este referendo discriminatorio les pretende negar ese derecho a 9 millones de colombianos que han podido adoptar en los últimos 140 años. Y pretende también discriminar y negar derechos a la igualdad y a la dignidad a las personas o familias heterosexuales. Este no es un referendo contra los gays de Colombia. Este es un referendo contra los derechos de los niños y contra los derechos de los colombianos adultos. Es obvio, como aquí ya se ha explicado, que no existe, señor presidente, le agradezco si me escucha. Este no es un referendo sobre un derecho inexistente, como el derecho a adoptar. No existe ese derecho. Este es un referendo que viola 3 tipos de derechos fundamentales que sí existen, que han sido protegidos desde hace 140 años, no por la Constitución del 91 solamente. El primero, el derecho fundamental de los niños a tener una familia. Una familia que los adopte luego de que la que aquí se considera familia ideal, es decir, la de papá y mamá, los abandonó. Es que por eso es que están en manos del Estado, porque la tal familia ideal los dejó en la calle. Por eso es que están en manos del Estado. Y el Estado entonces está a la búsqueda de una familia, sea madre soltera, sea padre soltero, sean sus tíos o abuelos, sean solteros desconocidos, sean parejas homosexuales o heterosexuales que después de una rigurosa evaluación por parte del Estado demuestren que pueden darle a ese niño o niña el cuidado, el amor, la protección que su padre y su madre no le dieron, porque por eso es que está en condiciones de adoptabilidad. De manera que este referendo contraría lo obvio, y es que no hay una familia ideal. Hoy salió la encuesta nacional de demografía. Hay más de 10 tipos de familia en Colombia hoy. La familia biparental constituye hoy menos del 49% de las familias de Colombia. El 51% de las familias de Colombia no son biparentales. Son madres solteras a las que este referendo discrimina y les dice que ellas pueden ser en su calidad de solteras madres biológicas, pero no pueden postularse para adoptar. ¿Por qué? Por capricho, por nada más, porque no tiene ninguna razón para que la misma Pilar que se paró aquí, en su calidad de mujer colombiana soltera, pueda tener un hijo biológicamente, pero esa misma ciudadana no se pueda presentar ante el Estado para demostrar que puede ser mamá por adopción. Es completamente absurdo. De manera que este referendo viola en principio y sobre todo de manera grave los derechos de los niños a tener una familia. ¿Por qué? Porque limita de manera caprichosa, prejuiciosa, a la mitad de las familias colombianas que hoy podrían postularse a adoptar, ya no podrían. Limita el universo de familias de manera caprichosa y prejuiciosa por 2 razones. Una, su orientación sexual. 2, su estado civil. Entonces, si no son hombre y mujer en unión marital o matrimonio, que es un estado civil, entonces no se pueden ni siquiera postular porque se les considera ineptos, indeseables. Este referendo le dice a 9 millones de colombianos, a 3 millones de hogares, a la mitad de las familias de Colombia, que son indeseables, que son ineptas, que se prejuzgan indeseables e ineptas, sin ningún fundamento. No hay estudio científico, ni en Colombia ni en el mundo, que valide semejante violación. Segundo, viola el derecho a la igualdad y a la dignidad humana de los colombianos que desde hace 140 años han podido adoptar.
como los solteros, los viudos, los divorciados, y también los solteros y familias y parejas LGBT que desde hace muy poco pueden adoptar. Y esos son derechos fundamentales. Y un principio fundante de nuestra Constitución, de nuestro orden jurídico, de nuestra democracia, es que los derechos fundamentales hacen parte de un coto vedado a las mayorías. Porque siempre va a haber oportunistas electorales que deciden usar sus mayorías para coger como bandera discriminar a una minoría, precisamente previendo ese oportunismo que siempre puede surgir en la sociedad, como aquí ha quedado evidente. Es que los derechos fundamentales no se someten a referéndum, ni los derechos fundamentales de los niños a tener cualquier tipo de familia que, evaluada por el Estado, demuestre que puede protegerlo del abandono, ni los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la igualdad de los adultos, sean heterosexuales o sean homosexuales. Los derechos a la dignidad humana, a la igualdad ante la ley. ¿Por qué la mitad de las familias colombianas sí van a poder postularse y la mitad no? Eso viola el derecho a igualdad ante la ley. Eso viola el principio de dignidad humana, porque presume que unos seres humanos son dignos y deseables y otros no. Este referendo no tiene la menor probabilidad de pasar el examen constitucional, y eso lo saben muy bien sus promotores, a quien les interesa todo menos los derechos de los niños y la Constitución. Lo que les interesa es su carrera política, que están cimentando sobre la base de excluir a unos colombianos. Pero tercero, este es un proyecto que se funda abiertamente en un populismo discriminatorio, en un acto de oportunismo político, porque si fuera por argumentos, quien hoy trae a este recinto esta iniciativa, la senadora Vivian Morales, en 2011, siendo fiscal general de la Nación, dijo exactamente lo contrario a lo que está diciendo hoy. Dijo que el referendo de la senadora Gilma Jiménez, que pretendía imponer cadena perpetua para los violadores, era inconstitucional, porque violaba los derechos de los violadores, y porque esos derechos, así fueran de los violadores, son derechos fundamentales, y que los derechos a ser tratados como iguales ante la ley y a ser tratados como seres humanos dignos no se podían someter a referendo. Y le dijo a este Congreso, la entonces fiscal, en 2011, que no le estaba dado a este Congreso ni siquiera aprobar la iniciativa de referendo, que eso sustituía a la Constitución. He dejado en los pupitres de cada uno de ustedes para que lo vean con sus propios ojos el concepto de la entonces fiscal hace 5 años. Someter los derechos a la dignidad humana y a la igualdad ante la ley, incluso a los peores criminales, decía entonces la fiscal, es inconstitucional. Sustituye a la Constitución. No lo podría hacer el Congreso, les dijo entonces, y tampoco se podría hacer por referendo. Me voy a permitir leer algunos apartes. En la página 5 y 6 de ese concepto, dice la entonces fiscal Vivian Morales: la sociedad democrática está fundada en el respeto a la dignidad humana. La dignidad humana es un principio fundante del Estado colombiano. Es un derecho absoluto e intangible que no puede flexibilizarse de ningún modo, porque en cualquier caso resultaría ilegítimo. Dijo también la entonces fiscal Vivian Morales en el año 2011 que de todo lo que había expuesto en las 20 páginas anteriores, aquí en la página 21, se puede concluir que incluso cuando se trata de una reforma constitucional por vía de referendo, la modificación que pretende introducirse no puede ser de tal entidad que transforme la Constitución en otra totalmente distinta. Y someter a referendo derechos constitucionales, quitarle a unos ciudadanos, incluso a los peores criminales como los violadores de niños,
quitarle los derechos de igualdad ante la ley, dignidad humana, decía el entonces fiscal, es inconstitucional. Nadie tiene derecho a hacer eso, ni siquiera las mayorías vía referendo, así lo dijo en su concepto. Pero hoy, 5 años más tarde, la política Vivian Morales quiere someter a referendo los derechos de los niños a tener una familia, que no pueden votar, los derechos de los heterosexuales, de 9 millones de colombianos heterosexuales, solteros, viudos, divorciados, que desde hace 140 años pueden adoptar y mediante este referendo les van a negar ese derecho. Y también los derechos de la minoría LGBT. Es una triple violación. Es una triple violación. De manera que los solteros, las madres solteras, la mitad de las familias de Colombia tienen menos derechos que los violadores de niños en Colombia. Hasta ese nivel de absurdo y de oportunismo se va a llegar en esta discusión. Esta no es una discusión fundada en preceptos, insisto. La misma figura, referendo, los mismos derechos en cuestión, dignidad humana, igualdad ante la ley. En el 2011 se dijo eso es inconstitucional, eso no lo está permitido ni al Congreso ni a las mayorías. Y ahora, cuando conviene electoral y políticamente, se dice que sí. Yo los invito, y es el último argumento que quisiera dar, a que por un momento pensemos. Yo los invito a parar, apreciados colombianos, apreciados colegas, a parar por un minuto, a pensar en lo que la evidencia nos está diciendo. Quienes promueven este referendo dicen estar preocupados por la familia, por los valores de la familia. Pensemos si deberíamos estar preocupados por la familia y si lo que más nos debe preocupar de la familia es que unos colombianos que desde hace 140 años han podido adoptar, de repente desde mañana no puedan. ¿Es eso lo que más nos debería preocupar de la familia actual? Imponerle a la sociedad vía referendo una cosa que la sociedad no ha escogido. Es falso que la sociedad ha escogido que la familia de papá y mamá es la ideal. La mitad de las familias colombianas decidieron tener otro tipo de familia, no tienen esa. Y de acuerdo a los resultados de la encuesta de demografía de hoy, no están interesados en tenerla. Cada vez más las mujeres colombianas optan por ser madres solteras, optan por ser madres solteras. Ese es el tipo de familia que tienen. Entonces, ¿qué es lo que nos debe preocupar? ¿Imponerle a la mitad de las familias colombianas un modelo que optaron por no tener? ¿O lo que nos debe preocupar, apreciados colegas y colombianos, es que las familias que tenemos hoy, a todas las mujeres de este Congreso, en las familias que tenemos hoy, apreciadas senadoras, se violentan 75.000 mujeres al año. Se violan 19.000 niños al año. De verdad lo que nos debe preocupar es que unos colombianos que han podido adoptar desde hace 140 años lo puedan seguir haciendo. En el 75% de los casos de las 21.000 Julianas que hay al año, 21.000 Julianas hay al año. En el 75% de los casos, apreciados congresistas, las violaron sus papás. El papá de la familia ideal que aquí le quieren imponer por un referendo. O la violó el padrastro. O la violó el hermano, o la violó el tío, o en todo caso un familiar cercano. En el 70% de los casos de las 21.000 Julianas que hay al año, en el 80% de esos casos a las Julianas las violaron en su casa. Su padre, su padrastro, su hermano, su tío, su primo, un familiar muy cercano o un vecino. Las violó en su casa. Hace menos de un mes estábamos aquí escuchando mujeres víctimas de violencia. 75.000 mujeres.
son golpeadas por sus esposos, sí, por ese padre de la familia ideal. Más de 10.000 de ellas son asesinadas por su pareja o su expareja. 4 mujeres cada día en las familias que tenemos hoy. De manera que si algo tenemos es razones para estar profundamente angustiados por las familias que tenemos. No porque unos colombianos evaluados por el Estado quieran adoptar a un niño abandonado por su papá y su mamá. Yo les pido que paremos. No, esto no es una carrera de caballos en la que tenemos que avanzar y correr sin pensar. Tenemos que tomar en cuenta la evidencia. La evidencia es que hay 800.000 niños hoy en Colombia sin papá y mamá en búsqueda de una familia. Algunos miles de ellos, solo el 1% en condiciones de adoptabilidad hoy. ¿Con qué derecho? De manera prejuiciosa y caprichosa les vamos a decir que de entrada ni siquiera vamos a evaluar a la mitad de las familias que quisieran adoptarlos, porque decimos que son solteros y son indeseables, o son divorciados y son indeseables, o son LGBT y son indeseables, cuando ya fueron abandonados por su papá y su mamá? ¿Con qué derecho le decimos a la mitad de las familias colombianas que existen hoy que las consideramos ineptas, peligrosas, prejuiciosas, no ideales? Hoy es frente a este procedimiento ante el Estado, doctor Serpa. ¿Mañana es frente a qué? ¿Con qué derecho este Congreso le va a decir a unos colombianos y a unos niños que hoy tienen unos derechos que se los vamos a quitar porque de repente resultó simpático y rentable hacer costilla, hacer política a costilla de los niños? De manera que en 2011 no importaban los derechos prevalentes de los niños, sino de los violadores. Pero en 2016 lo que importan son los derechos de hacer política. Es porque es muy rentable. No es sobre la base de ese nivel de oportunismo mezquino, inconstitucional, que tuerce los argumentos, que defiende la igualdad ante la ley y la dignidad humana una vez, para decir que un referendo no se puede usar para poner esos derechos en cuestión, y a los 5 años lo defiende para lo contrario, simple y sencillamente porque el entorno electoral ha cambiado. Quiero terminar, si me permite, señor presidente, mostrando que todos estos ejemplos, argumentos, estadísticas que damos no son estadísticas. Esto afecta la vida de gente de verdad. Y yo les pido que miremos unos cuantos testimonios, duran unos minutos, de esa gente de verdad, de madres solteras que adoptaron y que si este referendo se aprobara no podrían adoptar, de padres amorosos que adoptaron y que si este referendo se aprobara no podrían adoptar, de hijas de parejas homosexuales criadas perfectamente y que si este referendo se aprobara no podrían adoptar. Este referendo es inhumano, es ilegal, es inconstitucional, es oportunista, no tiene el menor chance de pasar una medida constitucional. Pero este Congreso tiene que dar un mensaje de que está dispuesto a apoyar. Este Congreso en 18 años no aprobó una sola ley para la igualdad. Por eso la Corte Constitucional ha venido legislando en materia de igualdad de las minorías que estaban desprotegidas. Para que ahora este Congreso diga que en 18 años no se tomó ese trabajo, pero que con gusto va a aprobar uno discriminatorio, que va en contra de la igualdad. 22 proyectos se hundieron en ese sentido. De manera que yo los invito a parar, a pensar si este tipo de medidas son las que tenemos que tomar para proteger a nuestras familias y a nuestros niños, que evidentemente están en un gran peligro, pero no porque haya personas amorosas que los quieren adoptar, sino porque hay violadores y abusadores libres, impunes, que sistemáticamente violan a las mujeres y a los niños. Eso es lo que nos debería preocupar. Los dejo entonces con los testimonios. 5
Soy experta en paz y resolución de conflictos y actualmente soy la subdirectora del programa de reintegración de excombatientes y prevención del reclutamiento de niños en un organismo internacional. Estoy acá hoy porque hace unas semanas me enteré que se estaba discutiendo sobre la idoneidad de lo que se ha llamado familias no convencionales. Al parecer, mi hijo y yo somos una de esas familias. Leí mucho, investigué la adopción como una posibilidad, pero finalmente decidí que yo quería tener toda la experiencia de la maternidad, quería concebirlo yo misma. Fue entonces cuando llegué a un centro de reproducción asistida. Mi embarazo fue muy planeado, no fue producto del azar ni fue un capricho. Yo tomé esta decisión y la llevé a cabo después de una reflexión muy profunda y entendiendo lo que significaba ser mamá soltera, encargarme emocional y económicamente de una persona que dependería exclusivamente de mí y de mi fortaleza. Cuando leí la exposición de motivos de este referendo propuesto por la senadora Morales, me entristecí mucho, me sentí ofendida y entendí que debo enseñarle a Pablo a enfrentar con enterezas situaciones como esta en la que yo me encuentro hoy. Una situación en la que nos dicen que nuestra familia no es adecuada y que la educación y el amor que yo le doy no son suficientes. Como les dije, mi nombre es Débora Villegas Rangel. Porque vine porque quiero aclarar rumores, quiero desmentir suposiciones y porque soy hija de dos papás. Vengo a contarles que existimos, que sí existimos, estamos presentes. No somos una sola familia, somos varias, muchas. Mi familia diversa la entendieron mis compañeros de colegio, de universidad, de trabajo, la entendió mi esposo y su familia, la entiende mi hija de tan solo 4 años. Y ni para mí, ni para ninguno de todos nosotros le es difícil entender las diferencias y se explican con respeto y con claridad. Gracias. Vengo como esposo de María y padre adoptante de Manuela. Como ahora lo que aquí importa es la orientación sexual, soy heterosexual. La adopción de la pareja que sea es un acto de amor, pensando y sobre todo favoreciendo a los niños. Nosotros adoptamos, como decía María, de un proceso hermoso con bienestar familiar, que nos dio una serie de preparativos, de elementos, pero la verdad sea dicha, criar una niña no es tarea fácil. Nadie puede abrogarse, tener la fórmula o la razón, saber qué es lo que se requiere para que esa persona salga adelante. Pero lo que yo se les puedo asegurar es que mi condición de heterosexual no tenía nada que ver con los posibles aciertos o desaciertos que ha sido esta hermosa, pero también difícil tarea de criar a una niña, adoptada o no. Y creo que la adopción es un acto de amor inconmensurable. Y, aunque no me debería ser relevante, soy heterosexual. Hago todas estas precisiones porque el referendo que se propone genera una serie de discriminaciones que deben ser miradas con muchísimo cuidado por ustedes que representan a tantos sectores de la población. Generará en todo caso, si se adopta como referendo y se somete a votación, una prohibición y una discriminación contra mi familia, porque podría ser que mañana mi familia esté prohibida por votación popular. Mis hijos no son hermanos de sangre, los adopté al primero a los 2 años y al segundo 2 años y medio después. Hoy tienen 12 años, saben desde el principio que son hijos adoptivos y están orgullosos de serlo. Quien acude a un proceso de adopción debe someterse a miles de exámenes y revisiones que consideran no solamente su capacidad y quién es, sino su capacidad para amar incondicionalmente. Te preguntan si eres capaz de adoptar un niño de 9 años o si descubres que después de 1 año de adoptar ese niño tiene una discapacidad, si lo devolverías. Y si tienes dudas sobre si en esas condiciones adoptarías, probablemente te falte la condición esencial para adoptar, que es amar incondicionalmente a alguien. Pero así como no hay niños perfectos para adoptar,
No hay padres perfectos para adoptar. Cada niño tiene una necesidad y la condición esencial para esa adopción es que estén dispuestos a aceptar a esos niños que son imperfectos desde el punto de vista del concepto mayoritario. Los niños y niñas que esperan ser adoptados tienen una historia de abandono y dolor y tristeza que no podrás borrar, pero tendrás que aprender a decidirles a aceptar. Todas las razones que he escuchado acá han sido del corazón o jurídicas, y esas razones del corazón o jurídicas serían suficientes para archivar un proyecto que desde todo punto de vista lo que quiere es hacer un gran retroceso en derechos fundamentales adquiridos en un país que quiere construir un proceso definitivo de no agresión, de respeto, de aceptación de todas las partes. El concepto de familia como padre, madre e hijos quedó absolutamente eliminado de la Constitución política, no solo por vía de interpretación jurisprudencial, sino que poco a poco todo ciudadano va entendiendo que antes de la ley están derechos y sobre todo amor, ternura y valores. No hay solo uno ni un respaldo científico o estudio de medicina o sociológico o antropológico lo suficientemente serio que nos diga que las personas que quieren adoptar un hijo, solteras, heterosexuales o no, o parejas del mismo sexo, tengan alguna deficiencia. Por el contrario, se entiende que tienen un componente igual. Con este proyecto no solo se ataca la posibilidad de personas de una clase de género diferente o de parejas del mismo sexo o de personas homosexuales de adoptar, sino se ataca la posibilidad también, como aquí lo hemos expuesto y lo hemos escuchado, de personas heterosexuales de poder darle amor a un niño. Este proyecto invoca tratados internacionales sobre protección y derechos del menor y sobre adopciones. Debo precisar que en realidad dicha normativa pertenece al bloque de constitucionalidad, no determina ni mucho menos restringe en función de su sexo, orientación sexual, ni tampoco sobre su estado civil los requisitos que deben fijar los estados para considerar en cada caso que el adoptante es persona apta y adecuada para garantizar el interés del menor. Por el contrario, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Ley 12 del 91, que fija, entre otras cosas, criterios generales de los estados para adoptar, establece y da pautas que pueden ser padres o representantes legales de menores, personas de cualquier condición, siempre y cuando reúnan, por supuesto, los requisitos que fije la ley nacional en concordancia con los parámetros convencionales. Esto quiere decir que cuando una persona se postule para adoptar a un menor de edad, las reglas tienen que ser idénticas sin discriminar. No se puede